Lección 1. Tren panorámico. Me alegra que hayamos elegido viajar en tren hoy. Recomiendo viajar en tren sin duda, es una forma cómoda y pintoresca de desplazarse. Las ventanas son muy grandes, así que podemos ver las montañas. Prefiero el tren porque puedo moverme fácilmente a pie. Además, es mucho más rápido que conducir en medio del tráfico. Podemos leer nuestros libros o, incluso, echar una siesta. Tenemos asiento reservado en primera clase. Sí, nuestros asientos están en el vagón silencioso cerca de la parte delantera. Iré al vagón restaurante a tomar un café. Si puedes, por favor tráeme un pequeño refrigerio. Voy a ver qué tienen en el menú hoy. El tren llegará a la ciudad en 2 horas. Disfruto del sonido rítmico de las ruedas sobre la pista. Es una forma muy relajante de pasar la mañana. Pronto atravesaremos un túnel muy largo. Me gusta la oscuridad, que precede a la luz brillante del final. Viajar en tren también es muy bueno para el medio ambiente. Esa es otra razón por la que me encanta este método. Voy a ir a buscar ese café para nosotros ahora mismo. Lección 2. Comida japonesa. Estoy buscando un lugar que sirva comida auténtica. No te decepcionará, la comida allí es increíble, desde sushi hasta ramen. Nunca he probado el auténtico ramen de un restaurante de verdad. El caldo se cocina durante muchas horas para que adquiera sabor. Prefiero el ramen picante con muchas verduras. También puedes elegir el nivel de picante que prefieras. El sushi es fresco y lo ha preparado un chef profesional. Sí, el pescado llega del mercado todas las mañanas. Me gustaría probar un helado de té verde de postre. Es un dulce muy popular en esta zona de la ciudad. Pediré un tazón grande de ramen para mí. Para una experiencia más tradicional, deberías usar palillos de madera. Todavía estoy aprendiendo a usarlos correctamente. Puedo enseñarte la técnica correcta durante la comida. Eso sería de gran ayuda porque quiero aprender. El ambiente interior es muy acogedor y muy tranquilo. Ahora tengo ganas de comer una comida muy abundante. Entremos y busquemos una mesita. Tengo muchas ganas de probar la mejor comida de la ciudad. Lección 3. Ideas compartidas. Tenemos mucho trabajo por hacer para nuestro examen final. Además, podemos compartir nuestras ideas y ayudarnos mutuamente a tomar las mejores decisiones. Para nuestro informe, me centraré en los datos históricos. Yo crearé los gráficos y las diapositivas visuales. Deberíamos reunirnos todas las tardes hasta que el proyecto esté terminado. Trabajar en grupo es mucho mejor que trabajar solo. Estoy de acuerdo porque podemos corregir los errores de los demás. ¿Tienes alguna sugerencia para el título de nuestro proyecto? Deberíamos elegir algo corto y muy pegadizo. ¿Qué tal el futuro del comercio mundial como título?
Es una elección excelente y muy profesional. Voy a empezar a escribir la introducción en el portátil ahora. Buscaré más fuentes en la biblioteca de la universidad. Asegúrese de que las fuentes sean fiables y muy recientes. Comprobaré las fechas de todos los artículos que encuentre. Queremos que nuestro proyecto sea el mejor de su categoría. Tengo mucha confianza en que obtendremos una buena calificación. Solo necesitamos mantenernos concentrados y trabajar muy duro. Llevaré café para nuestra próxima sesión de estudio. Lección 4. Política británica. El papel de la monarquía ha cambiado a lo largo de los siglos. Históricamente, desempeñó un papel mucho más importante en la política británica de lo que jamás se nos permitirá saber. El Parlamento ostenta ahora la mayoría del poder político. Es un sistema muy complejo de controles y equilibrios. Muchas personas están interesadas en las tradiciones de la corona. Las tradiciones son importantes para la identidad nacional del pueblo. ¿Con qué frecuencia se celebran elecciones generales en el país? Suelen celebrar elecciones cada 5 años. Los debates en la Cámara de los Comunes son muy intensos. Son conocidos por ser muy animados y, a veces, muy ruidosos. Estoy estudiando el impacto de los últimos cambios en las políticas. Estas políticas afectarán a la economía durante muchos años. ¿Crees que el sistema actual cambiará en el futuro? En una democracia, siempre existe la posibilidad de reforma. Quiero visitar Londres para ver los edificios gubernamentales. Puedes realizar una visita guiada al Palacio de Westminster. Reservaré un viaje durante las vacaciones de verano. También deberías visitar los museos famosos mientras estés allí. Escribiré mi tesis sobre la historia del primer ministro. Lección 5. Cambio de habitación. Estoy teniendo algunos problemas con la conexión en mi habitación. Si necesita acceso a Internet para trabajar, podemos cambiarle a otra habitación. Eso me sería de gran ayuda porque tengo una reunión. Tenemos una habitación tranquila en el segundo piso con conexión rápida. Ya está lista la nueva habitación para que me mude. Sí, el equipo de limpieza acaba de terminar de limpiarlo. Recogeré mis cosas y bajaré al escritorio. Nuestro botones le ayudará a bajar su equipaje al piso correspondiente. Agradezco su rápida respuesta a mi problema. Queremos asegurarnos de que todos nuestros clientes de negocios estén satisfechos. Me aplicarán la misma tarifa en la nueva habitación. Sí, el precio de su estancia seguirá siendo el mismo. Esta es una forma muy profesional de gestionar una queja. Mi objetivo es brindar el mejor servicio posible. Ahora podré terminar mi informe a tiempo. Por favor, avísame si la conexión sigue lenta. Comprobaré la velocidad en cuanto entre en la habitación. También contamos con un centro de negocios en el vestíbulo principal. Lo usaré como respaldo si es necesario. Lección 6. Objetivos artísticos.
Tus nuevos cuadros son muy bonitos y muy singulares. Mis objetivos me preocupan, pero me preocupa que a nadie le guste lo que tengo para ofrecer. Tienes un talento muy especial que la gente sabrá apreciar. El mercado del arte es muy competitivo y muy difícil. La mayoría de los artistas se sienten así antes de que se inaugure una gran exposición. He dedicado muchos meses a trabajar en estas piezas. Tu arduo trabajo se refleja en cada pincelada. Quiero transmitir un mensaje de esperanza a través de mi arte. Ese mensaje es muy importante en el mundo actual. ¿Qué pasa si los críticos le dan una mala reseña a mi trabajo? Deberías centrarte en las personas a las que les gusta tu estilo. Intento mantenerme positiva, pero estoy muy nerviosa. Estaré allí para apoyarte en la noche del estreno. Agradecería mucho tener un amigo a mi lado. Celebraremos tu éxito con una agradable cena. Espero que la galería esté llena de visitantes curiosos. Invitaré a todos mis compañeros de la oficina. Gracias por ser una amiga tan maravillosa y leal. Es un placer para mí ver tus sueños hacerse realidad. Lección 7. Preparación de la cena. Estoy muy ilusionada con la cena de este fin de semana. O debería preparar quizás una pasta con verduras asadas y una ensalada. La pasta con verduras asadas es una opción muy sana y deliciosa. Usaré pimientos frescos, calabacines y algunos tomates cherry. Deberíamos servir también una guarnición de pan de ajo. El pan de ajo siempre es uno de los platos favoritos de mis amigos. Compraré los ingredientes en el mercado mañana por la mañana. Asegúrate de que las verduras estén firmes y muy coloridas. También buscaré aceite de oliva de alta calidad para la pasta. El aceite de oliva le da al plato un sabor muy rico y suave. ¿Qué tipo de postre deberíamos prepararles? Estaba pensando en un bizcocho ligero de limón con nata. El pastel de limón es muy refrescante después de una comida copiosa. Empezaré a hornear el pastel el sábado por la tarde. Puedo ayudarte con el glaseado y la decoración. Juntos prepararemos un postre muy bonito y delicioso. ¿Cuántos invitados asistirán a la cena? Hemos invitado a 6 personas de nuestro club de tenis. Me aseguraré de que tengamos suficientes sillas para todos. Lección 8. Correr correctamente. Quiero empezar a correr todas las mañanas antes de ir a trabajar. Caliento antes de correr, me pongo el calzado adecuado y estiro después. ¿Por qué es tan importante estirar para un corredor? Previene lesiones y ayuda a que tus músculos se recuperen. He estado usando mis zapatillas viejas para caminar. Debes comprar zapatillas específicas para correr con buena amortiguación. Iré a la tienda de deportes esta tarde. También debes empezar a un ritmo lento y constante. Me preocupa cansarme muy rápido. Tu resistencia mejorará si eres muy constante. Debo correr por la calle o por el césped.
El césped es más suave y mejor para las rodillas. Intentaré correr durante 20 minutos mañana. Ese es un objetivo muy realista para un principiante. Beberé mucha agua después de hacer ejercicio. La hidratación es esencial para mantener tus niveles de energía. Me siento mucho más segura con su asesoramiento profesional. Estoy aquí para ayudarte a alcanzar tus objetivos de fitness. Seguiré sus instrucciones al pie de la letra todos los días. Lección 9. Un vecindario limpio. Me gusta mucho el ambiente de esta zona tranquila. ¡Qué barrio tan genial! Deberíamos animar a otros a unirse. Debemos animar a los demás a mantener las calles limpias y seguras. El orgullo comunitario es muy importante para una vida feliz. He notado que no hay basura en el suelo. Organizamos una jornada de limpieza una vez al mes. Esa es una manera maravillosa de unir a la gente. También plantamos muchas flores y árboles en el parque. El barrio ahora luce muy bonito y muy verde. Deberíamos crear un huerto comunitario para cultivar verduras frescas. Me encantaría cultivar mis propios tomates y hierbas aromáticas. También es una excelente manera de conocer a tus vecinos. Cuentan con un equipo de seguridad local en la zona. Tenemos un programa de vigilancia vecinal para mantenernos seguros. Me siento muy a gusto caminando por aquí, incluso de noche. La seguridad es nuestra máxima prioridad para todos los residentes. Mencionaré este programa en nuestra próxima reunión municipal. Podemos compartir nuestra historia de éxito con toda la ciudad. Es inspirador ver a la gente cuidando de su hogar. Lección 10. La elección de conductores. Debemos decidir cómo nos vamos a transportar. El transporte público es una opción disponible. Creo que sería más conveniente ir en coche nosotros mismos. Es posible que hoy haya mucho tráfico. Podemos salir temprano para evitar retrasos. Los precios del combustible son actualmente muy altos. Podemos compartir el gasto total. El aparcamiento en el recinto es bastante limitado. Reservaré un espacio con antelación. Conducir nos permite transportar más equipo. Ese es un punto muy válido. También podemos parar cuando queramos. La libertad es importante para un viaje largo. Ahora estoy de acuerdo con tu razonamiento lógico. Entonces prepararé el vehículo inmediatamente. Por favor, compruebe también la presión de los neumáticos. Ahora también voy a llenar el depósito. Deberíamos traer un mapa físico, en papel. Los sistemas de navegación son mucho más rápidos de usar. Lección 11. Escribir un diario a diario. Deberías empezar a escribir a diario. Eso suena flexible. ¿Cuánto tiempo debería dedicar a escribir en mi diario cada día? 10 minutos es un comienzo perfecto para cualquiera. ¿Qué temas debería incluir? Escribe sobre tus sentimientos y tus metas.
Debo usar un bolígrafo o una computadora. Un cuaderno físico es mejor para concentrarse. Me preocupa mi mala letra. El contenido es más importante que el estilo. Esto me ayudará a reducir mi estrés. La reflexión aporta gran claridad a la mente. Intentaré escribir todas las noches. La constancia es la clave del verdadero éxito. ¿Y si no tengo nada que decir? Simplemente describe tu entorno actual y tus pensamientos. Parece una tarea sencilla. Descubrirás mucho sobre tu alma. Ahora me siento más optimista al respecto. Es un regalo para tu futuro. Lección 12. Visita al parque. Hola, qué día tan bonito para estar en el parque de mascotas, ¿verdad? El tiempo está realmente muy agradable hoy. A mi perro le encanta correr sobre este césped. Tu perro es muy enérgico y amigable. Le encanta conocer a otros animales y personas. ¿Pertenece a algún tipo de cazador en particular? Es un golden retriever de una granja. Son conocidos por su carácter amable. A tu perro le gusta jugar a buscar la pelota. Ella prefiere sentarse y observar a los demás. Algunos perros son más observadores que activos. Es relajante verlos jugar. Deberíamos visitar este parque más a menudo. El aire fresco es bueno para nuestra salud. La comunidad de aquí también es muy acogedora. Disfruto muchísimo de estos tranquilos paseos matutinos. Podemos llevarles algo de comer después. Esa es una idea excelente y muy amable. Mañana traeré el bebedero. Lección 13. El tiempo cultural. Es importante ser puntual. Ah, ya veo. En mi cultura llegar unos minutos tarde es normal. En esta ciudad, la puntualidad es una señal de respeto. Pido disculpas por el pequeño malentendido de hoy. Las diferentes culturas tienen visiones únicas del tiempo. Quiero aprender más sobre sus tradiciones. Valoramos la eficiencia y los horarios sociales estrictos. Eso es muy diferente de mi casa. Debemos encontrar un equilibrio en nuestro trabajo. Intentaré llegar más temprano la próxima vez. La comunicación nos ayuda a evitar futuras tensiones. ¿Usted también valora los resultados comerciales rápidos? Sí, preferimos tomar decisiones rápidamente. La paciencia es una virtud en mi país. Debemos respetar ambas perspectivas. Esta conversación me resulta muy útil. Aprender juntos fortalece mucho nuestra colaboración. Agradezco su honestidad y su tiempo. Pasemos a la sala de reuniones. Lección 14. Alimentos saludables. Bienvenidos hoy a nuestro mercado de alimentos de primera calidad. Disculpe, ¿tienen alguna opción de comida orgánica y saludable? Tenemos una amplia sección de productos orgánicos.
Estas verduras se cultivan sin ningún tipo de producto químico. Sí, están certificados por la Junta Nacional. Eso es precisamente lo que busco. También ofrecemos salmón fresco capturado en estado salvaje. ¿Contiene algún colorante artificial? Es completamente natural y muy fresco. También necesito pan sin gluten. Está ubicado en el tercer pasillo. Muchas personas están cambiando su dieta actualmente. La salud es una de las principales tendencias de este año. Comer bien mejora mis niveles de energía a diario. Es una inversión inteligente para toda la vida. Tienen leche de almendra sin azúcar. Tenemos varias marcas en el refrigerador. Me llevaré 2 botellas de esas. Tu cesta está llena de opciones excelentes. Lección 15. Rutina de ducha. Estoy leyendo sobre hábitos modernos de autocuidado. ¿Qué pequeño detalle mejora tu rutina de ducha? Usar un ramo de eucalipto me ayuda a relajarme. Eso suena a una idea muy aromática. El vapor libera rápidamente los aceites naturales. Prefiero usar un exfoliante de sal de alta calidad. Deja la piel muy suave. Una iluminación adecuada también cambia por completo el ambiente. La iluminación tenue crea un ambiente que recuerda a un spa. ¿Escuchas música allí? Me gusta escuchar música clásica tranquila. Es una excelente manera de empezar. Pasamos muchas horas en esa habitación. Deberíamos convertirlo en un espacio agradable. Compraré un cabezal de ducha nuevo. Lo mejor sería uno con muchas opciones de configuración. Será como estar en un hotel de lujo. Los pequeños cambios marcan una gran diferencia. La felicidad a menudo proviene de estos pequeños detalles. Lección 16. Baile de salón. La música para el baile está empezando. Tenían baile de salón. No estoy acostumbrado a ese tipo de baile. Es un estilo muy elegante y clásico. Los pasos parecen bastante difíciles de aprender. Puedo enseñarte los movimientos básicos. Me da miedo pisarte los zapatos. No te preocupes por los pequeños errores esta noche. Esta tradición es muy formal y antigua. Está volviendo a ser popular entre los jóvenes. ¿Por qué la gente disfruta con reglas tan estrictas? Crea un flujo bello y rítmico. Normalmente prefiero el baile moderno y el baile libre. Podemos intentar primero un vals sencillo. El ritmo es lento o muy rápido. Esta canción tiene un ritmo lento y constante. Mi corazón late muy rápido ahora. Solo sígueme y mantén la calma. Eres un profesor muy paciente, John. Quiero que disfrutes de este momento. Lección 17. Libros clásicos. Ayer terminé de leer una novela famosa. Huckleberry Finn. Charles Dickens dio vida a la Inglaterra victoriana a través de sus libros.
En realidad, Mark Twain escribió la historia de Hugo. Oh, cometí un error muy tonto. Ambos autores son maestros en su oficio. Dickens se centró en las dificultades de los pobres. Sus descripciones de Londres son muy vívidas. ¿Prefieres los clásicos estadounidenses o británicos? Disfruto del humor en la literatura estadounidense. Me gustan las críticas sociales de Dickens. La literatura nos permite viajar a través del tiempo. También nos enseña sobre la naturaleza humana. Deberíamos hablar pronto de un nuevo libro. Vamos a elegir una historia de misterio. Eso provocará un debate muy animado. Traeré una lista de títulos. Espero con interés nuestra próxima reunión. Leer es un pasatiempo maravilloso para todos. Expande la mente y el corazón. Lección 18. Soldados valientes. Hablemos de la Guerra de Independencia de Estados Unidos. ¿Cómo ayudaron los franceses a la joven nación? Envió sus barcos y soldados a América, y estos ayudaron a los estadounidenses a derrotar a las fuerzas inglesas. El rey de Francia gastó mucho dinero. Fue una jugada muy estratégica y audaz. Esta alianza cambió el curso de la historia. La batalla naval fue especialmente crucial para la victoria. Los soldados permanecieron mucho tiempo en Estados Unidos. La mayoría regresó a Francia después de la guerra. Trajeron consigo nuevas ideas sobre la libertad. Esto provocó cambios en su país. La historia está llena de acontecimientos interconectados como este. Todas las naciones dependen de algún tipo de ayuda. La guerra es un tema muy complejo y triste. Pero también demuestra una gran valentía y esperanza. Quiero estudiar más a fondo este periodo. Te daré algunos libros adicionales. Gracias por la interesante lección de historia. El conocimiento es la clave de nuestro futuro. Lección 19. Saris intrincados. Este puesto exhibe ropa tradicional de la India. Saris con diseños intrincados. Oh, he visto fotos de esos. Cada estampado cuenta una historia única. La seda tiene un tacto muy suave y da la sensación de ser de alta calidad. Los tejedores dedican muchas semanas a cada pieza. ¿Cuánto mide una pieza de tela estándar? Suele tener entre 6 y 9 yardas de largo. Los colores son tan brillantes y hermosos. Los diferentes colores representan diferentes significados en la cultura. El rojo se utiliza con frecuencia en las ceremonias nupciales. Estás muy bien informado sobre esto. Me encanta aprender sobre la diversidad de la moda global. Es una forma de arte antigua y respetada. ¿Alguien sabe cómo envolverlo? Se necesita práctica para dominar los pliegues. Me encantaría probar uno hoy. Hay un probador justo ahí. Primero elegiré el azul. Ese color te sentará muy bien. Lección 20. Mudarse.
He oído que hay muchos trabajos en otros lugares. He solicitado empleo en otra ciudad, pero dudo en mudarme. El cambio puede ser una perspectiva muy aterradora. Voy a echar de menos a mi familia y a mis amigos. Puedes visitarlos durante los fines de semana. El costo de vida podría ser más alto. Pero el aumento salarial podría cubrirlo. Me gusta la comodidad de mi hogar. El crecimiento suele producirse fuera de nuestra zona de confort. Está muy lejos la nueva ciudad. Es un vuelo de tan solo 3 horas. Esa es una distancia muy larga para mí. Deberías tener en cuenta los beneficios a largo plazo. Mi carrera está estancada en este pequeño pueblo. Una gran ciudad ofrece muchas más oportunidades. Esta noche lo pensaré detenidamente. No dejes que el miedo detenga tu progreso. Eres un amigo que me apoya mucho, John. Quiero verte triunfar siempre. Lección 21. Costos de hotel. Este hotel tiene una calificación muy alta. ¿Cuánto cuesta por noche? Alrededor de 100, pero a menudo tienen ofertas y Sí, ofrecen descuentos por reservas anticipadas. el precio incluye un desayuno completo. El desayuno continental está incluido todas las mañanas. Prefiero una habitación con vistas al mar. Eso costará $20 adicionales. Hay piscina en el recinto. Hay una gran piscina exterior climatizada. La ubicación parece estar muy cerca del centro. Se puede ir andando a todos los museos. Entonces reservaré para 5 noches. Necesita realizar el checkout más tarde. Sí, mi vuelo sale por la tarde. Añadiré de esa solicitud a tu archivo. Gracias por encontrar esta gran oferta. Me complace ayudarle con su viaje. Estoy muy emocionada por estas vacaciones. Te mereces un descanso muy relajante ahora. Lección 22. Arte de objetos. Esta escultura está hecha con cucharas viejas. Es asombroso cómo los artistas pueden transformar objetos comunes en arte. Creo que ahí reside su belleza. Esto demuestra que todo tiene un valor potencial. El artista es muy creativo y audaz. En esta galería, la creatividad no tiene límites. Veo un pájaro en el metal. Veo a una persona bailando en él. El arte está abierto a muchas interpretaciones diferentes. Eso es lo que lo hace tan interesante. Deberíamos intentar hacer algo similar. Tenemos muchas cosas antiguas en casa. Podríamos construir una estatua de metal para el jardín. Sería un proyecto divertido para el fin de semana. También necesitamos un pegamento muy fuerte. Compraré algunos en la tienda. Veamos el siguiente cuadro. Este solo utiliza colores neón brillantes. Es un poco demasiado brillante para mi gusto. El arte debe provocar una fuerte reacción emocional. Lección 23. El mejor mercado.
Me encanta el ambiente de este lugar. Lo mejor de un mercado de agricultores es la frescura de los productos. Las verduras se recolectaron esta misma mañana. Quiero comprar miel local. Es bueno para tu sistema inmunológico. Estas manzanas son muy rojas y brillantes. Deberías probar una pequeña muestra primero. El vendedor dice que son muy dulces. Comprar aquí apoya a nuestras pequeñas granjas locales. Es mejor que el gran supermercado. Aquí no se utiliza ningún tipo de envase de plástico. Eso es muy bueno para nuestro medio ambiente. Miren esos hermosos panes hechos a mano. Huelen de maravilla y todavía están calientes. Compremos una barra de pan para el almuerzo. También necesitamos espinacas frescas. Iré al puesto de verduras. Te encontraré junto a las flores. No olvides comprar algunos huevos. Lección 24. Tiempo en el parque. Deberíamos ir pronto al bosque. Observar la fauna salvaje suena emocionante. ¿Cuál es la mejor época para visitar el parque? Las primeras horas de la mañana son el mejor momento para los animales. Veremos algún oso pardo grande. Es posible si guardamos mucho silencio. Le tengo un poco de miedo a los osos. Nos mantendremos a una distancia muy segura. Deberíamos llevar unos prismáticos. Sí, es una idea muy inteligente. Quiero tomar muchas fotos de alta calidad. La iluminación es perfecta durante el amanecer. Está abierto el parque durante el invierno. Está abierto, pero algunas carreteras están cerradas. La primavera parece la estación más bonita. Las flores estarán en plena floración. Debemos empacar ropa abrigada y resistente. Prepararé el equipo de senderismo esta noche. Voy a consultar el pronóstico del tiempo local. Vamos a vivir una aventura. Lección 25. Excursión a la montaña. Deberíamos hacer algo muy activo hoy. ¿Qué tal si hacemos senderismo en las montañas? Hay algunos senderos increíbles cerca. Esa es una sugerencia brillante y saludable. El aire es mucho más limpio allí arriba. Llevaré agua y algo de comer. El sendero es muy empinado o llano. Es una ascensión de dificultad moderada para principiantes. Necesito encontrar mis botas viejas. Están en el armario del pasillo de arriba. Las vistas desde la cima son magníficas. Podemos ver todo el valle con claridad. ¿Cuánto tiempo durará toda la caminata? Normalmente, se tarda unas 4 horas en total. Deberíamos partir en la próxima hora. Estoy listo para irme ahora mismo. Espera, necesito coger mi sombrero. Hoy hace mucho sol. Me estoy poniendo protector solar. Aquí, la seguridad y la salud son siempre lo primero. Lección 26. Preparación para la entrevista.
Tienes una trayectoria profesional muy impresionante. ¡Qué inteligente! También preparaste algunas preguntas para hacerle al entrevistador. Tengo 3 preguntas sobre el equipo. También deberías preguntar sobre el crecimiento de la empresa. Eso demuestra que soy muy ambicioso. Recuerda mantener un buen contacto visual, constante y firme. Suelo bajar la mirada cuando estoy nervioso. Practica ahora tu apretón de manos firme conmigo. Este agarre es demasiado fuerte o demasiado débil. Es perfecto para un profesional. Me siento mucho más segura con ayuda. Eres el mejor candidato para esto. Espero que vean mi verdadero potencial. Vístete con tu mejor traje y el que esté más limpio. Sin duda lo plancharé esta noche. Llegue 10 minutos antes de la hora prevista. La puntualidad es una primera impresión muy importante. Harás un trabajo fantástico. Gracias por sus amables palabras de aliento hoy. Lección 27. Recolección de fruta. El supermercado está en la planta baja. Conveniente, y suelen tener una buena selección. Genial. Necesito comprar algunas frutas y... Tienen una sección de productos orgánicos muy grande. Necesito plátanos y manzanas rojas. Son razonables los precios en esta tienda. Son ligeramente superiores a los del mercado. Pero la calidad siempre es muy constante. También necesito algunas uvas verdes frescas. Buscaré un carrito para nosotros. Compra el que tenga las ruedas que funcionen. Este parece estar en orden. También deberíamos comprar leche fría. La lechería está al fondo del todo. Déjense llevar porque tengo hambre. Te veo en la caja. Quiero comprar chocolate negro. Eso sí que es un buen detalle. ¿Necesitas algo para tu casa? Necesito granos de café para la mañana. Lección 28. Elección de regalos. Este jarrón azul es realmente muy elegante. Es un detalle que conozcas también sus preferencias. Sí, creo que es importante tenerlo en cuenta. Le encantan las flores y la decoración moderna del hogar. Cabrá en su mesita. El tamaño es perfecto para cualquier habitación. También deberíamos comprar una bonita tarjeta. Escribiré un mensaje muy amable. ¿Crees que le gusta este color? El azul es su color favorito. Entonces, esta es una muy buena opción. Deberíamos pedir papel de regalo. El papel dorado quedaría muy festivo aquí. El personal puede envolverlo por nosotros. Esto hace que el regalo parezca muy especial. Dar a los demás trae mucha alegría. Espero que tenga un día maravilloso. Se lo entregaremos esta noche. Deberíamos llevar también algo de pastel. Un pastel de chocolate siempre es un éxito. Lección 29. Un lugar agradable.
¿Estás listo para salir esta noche? Me dice que me veo bien y que vamos a un lugar llamado Montevientres. Hay un restaurante muy famoso cerca. ¿El código de vestimenta es formal o informal? Es un lugar muy formal y tranquilo. Llevo puesto mi vestido negro favorito. Te ves absolutamente deslumbrante con ese atuendo. ¿Qué tipo de comida sirven? Son famosos por sus filetes a la parrilla. Espero que tengan algunas opciones vegetarianas. Tienen un menú muy variado, sin duda. Hay vistas a la ciudad. Podemos ver todas las luces brillantes. Esta es una sorpresa muy agradable, John. Te mereces una noche muy especial. No lleguemos tarde a la cena. El taxi nos espera afuera. Estoy cogiendo mi pequeño bolso de noche. Tengo la reserva en mi teléfono. Lección 30. Sueños en tonos pastel. Debemos elegir una paleta de colores para esta habitación. Quiero un espacio que transmita mucha calma. Los colores brillantes a veces pueden resultar demasiado intensos. Creo que optaré por colores pastel para lograr un efecto relajante. Los tonos azules y verdes suaves están muy de moda ahora. Esos colores harán que la habitación parezca más grande. Los tonos claros reflejan más luz natural. Me preocupa que la habitación pueda parecer demasiado fría. Podemos añadir muebles de madera cálida. Eso suena como un equilibrio perfecto. También debemos tener en cuenta la tela de las cortinas. El lino blanco transparente quedaría precioso. Creará un ambiente muy espacioso. Deberíamos pintar el techo de blanco. Un techo blanco da sensación de amplitud a la habitación. Estoy deseando ver el resultado final. Comenzaremos los trabajos el próximo lunes. Haré el pedido de pintura hoy. Asegúrese de que tenga un acabado mate.